Secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, SUNTRA. Nos hemos inscrito aquí para hablar del Seguro Social por 15 minutos, como marca el reloj, pero de un anteproyecto de ley que tiene casi 200 artículos. 15 minutos. Eso es imposible hacerlo. Es imposible hacerlo incluso que lo hagan los diputados en 30, que es lo que van a tener para el primer debate o en el pleno. Y es que estamos hablando de un proyecto de ley que se plantea la modificación de 132 artículos, adiciona 12, elimina 47 y además hay 7 artículos de otras disposiciones legales que está siendo revisada. En consecuencia, hay que dejarle claro al país que para cualquiera que tenga un análisis riguroso de este tema, puede sustentarse de forma integral esta situación. Dicho eso, vamos a buscar la parte más destacable de este proyecto de ley. Quiero empezar por la declaración de principios y además la alocución de la declaración de principios que hizo el señor Mulino en la presidencia de la República el día que se presentó esto. Entre otras cosas, se plantea que este es un proyecto que revisa de forma integral la Caja de Seguro Social, lo cual es falso. Y es falso porque para revisar el problema de la Caja de Seguro Social tiene que revisarse de forma integral y este proyecto de ley no hace una revisión integral, no solo de la Caja de Seguro Social, sino del entorno de lo que se puede conocer como aspectos estructurales que tienen que ver con la generación de empleo, que ya se ha manifestado aquí, que está por arriba del 57% de la población económicamente activa que no tiene empleo, y resulta ser que la fuente primaria de la caja son las cotizaciones que se pagan por empleo. También es falso el hecho que se diga aquí, como dijo el señor Mulino, pero también aquí, que los recursos de la caja terminan en el año 2025, es decir, el otro año se baja si no se hace esta reforma, y en el año 2029 se acaban. Eso es falso. Falso de toda falsedad. ¿Y por qué es falso? Porque ya hay estudios que indican que la sola fusión de todos los programas le dan vigencia al programa Invalidez, Vejez y Muerte hasta el 2032, dice la OIT, y los actuarios de la Caja de Seguro Social lo situaron entre el año 38 y 44. Por eso es falso. Es decir, que también es falso que diga la declaración esta, la exposición de motivos, que hubo consenso en la presidencia. Quienes ahí fueron sometidos a una forma casi dictatorial de cómo llevar esa mesa. Y en consecuencia decir aquí, en la exposición de motivos que hubo consenso, se le miente al país. ¿Y quiénes le mienten? Los proponentes de esto. Mienten los del Consejo de Gabinete que aprobaron el proyecto, miente el presidente y miente el director de la Caja. ¿Qué sí hubo en la presidencia de la República? 11 organizaciones de 10 le dijeron allí a los presentes, a la mesa de escucha, como la denominó Dino Mon, que debemos retornar al programa único de pensiones que se conoce como de reparto puro y que además es público. Pero eso no se ve reflejado en el proyecto de ley en ninguna de sus partes, sino que lo que se hace con este proyecto de ley es profundizar todavía aún más la desgracia recetada a la población en materia de pensiones en este país, que partió con el año 2005. El año 2005 con las reformas que hizo el gobierno de Martín Torrijos y que se aprobaron en esta asamblea, que susodicho sea de paso, también son corresponsables de la situación que está pasando en la Caja del Seguro Social. Pero en el 2006, el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional de Seguridad Social hicieron el primer estudio de qué había ocurrido con las reformas de las pensiones que se habían ejecutado en 23 países en ese momento. Pero en el 2019 se publicó por parte de la OIT otro estudio que habla que ya no eran 23, sino 30 países que habían tomado de conejillo de India en el mundo, un mundo de 192 países,
para privatizar las pensiones. ¿Y qué dice este informe que es del 2019? La reversión de la privatización de las pensiones, reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en países de Europa Oriental y de América Latina. ¿En qué consiste el análisis? Consiste en decir que las pensiones individuales son pensiones privadas. Y dice el proyecto de ley que no se va a privatizar, al igual que lo dice la exposición de motivos. Eso es falso. Es falso. El Banco Mundial, que fue el que empujó la reforma a los sistemas de pensiones en el mundo, reconoce hoy que eso fue un fracaso. Es más, ha abandonado el seguir profundizando este tipo de reforma. Y la presentada por el señor Mon, por Mulino y su gabinete, profundizan la privatización de las pensiones. ¿Y en qué consiste esa privatización? Consiste en entregar los fondos de la caja a la banca y a las administradoras de fondos de pensiones. ¿Para qué? Por fin lo develó ayer Mulino en su conferencia, que es para sostener el sistema financiero panameño. Y ninguna caja del Seguro Social en el mundo se organizó para sostener sistema financiero. Es decir, que esta reforma no es para salvar pensiones, no es para salvar la caja, es para salvar el sistema financiero que a confesión de parte, relevo de prueba, confesó Mulino el día de ayer en su conferencia. ¿Y de qué se trata esto? Se trata de un fracaso, pero fracaso que le costó ¿a quiénes? A los trabajadores, a su familia, que después de trabajar se convierten en pensionados. ¿Qué dice el estudio? Dice que hay una reversión del programa que presenta Mon aquí y el Consejo de Gabinete hacia lo público nuevamente. ¿Por qué? Porque el fracaso radica en que no solo se robaron y se perdieron recursos de las cajas del Seguro Social, especialmente con la crisis financiera del año 2007 y 2008, que se dio en Estados Unidos y que también se dio en Europa. A partir de ese momento, los estados tuvieron que empezar a invertir para poder reconvertir las pensiones privadas. Resulta ser que en Panamá, a pesar que el estudio es de 2006, en el 2008 se aprobó la reforma que privatizó la primer tramo de las pensiones y ahora se pretende privatizar todas las pensiones creando cuentas individuales. El concepto de solidaridad fue borrado. Aquí han inventado un concepto de solidaridad que no existe en términos legales, aun cuando puede estar mencionado más de 100 veces en el proyecto de ley. ¿Qué más dice el informe de la OIT? El informe de la OIT indica que sí hubo quienes ganaron en medio de estas privatizaciones. ¿Quiénes ganaron? La administradora de fondos de pensiones y los bancos. En la mayoría de los países de América Latina y del Caribe, los tenedores o donde se depositaron los recursos fueron bancos transnacionales, pero también bancos nacionales. Dice el informe de la OIT que eso generó conflicto de intereses. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque como acaba exactamente de ocurrir en Panamá, se ha nombrado como director de la caja y a su vez su equipo de trabajo a gente proveniente de administración de pensiones o de seguros privados para echar mano a las pensiones nuestras. ¿Qué dice el informe? Que justamente los organismos regulatorios de esta materia fueron tomados por personas vinculadas al sector privado. El señor Mon viene del sector privado. El señor Chapman, que es ministro, tiene conflicto de intereses porque parientes del primer grado de consanguinidad son dueños o accionistas de bancos y también de aseguradoras de pensiones, de aseguradoras de fondos de pensiones. Estamos retratando lo que está ocurriendo en Panamá con la pretendida reforma que se han indicado. Pero además dice el informe que los intereses cobrados por los administradores, en el caso de Chile, representó hasta 5 años de cotización. ¿De quiénes? De los trabajadores. Para ellos, contarlo como ganancia en sus cajas registradoras. Es decir, se incrementó el costo para administrar los fondos de pensión en cada país que se
desarrolló esto. Y en el caso panameño no es la excepción. Y la mejor prueba de ello fue que las aseguradoras, sí, de administración de pensiones que tienen el SIACAT en medio de la pandemia, cobraron por administrar, pero no acreditaron a ningún trabajador un solo centavo. Eso es lo que quiere el señor Mon, eso es lo que quiere el señor Mulino y su gabinete para nosotros los trabajadores panameños. Las privatizaciones también trajeron como consecuencia que los recursos se perdieran. ¿Por qué? Porque cuando se invirtieron en títulos, bonos financieros que quebraron con la crisis financiera del 2007 y 2008, desaparecieron los recursos. Aquí se quieren liberar los recursos para que una persona, a nombre de todos los que estamos beneficiados por el programa de pensiones, pueda hacer inversiones, pueda mover los recursos, como deja constar el proyecto de ley. De igual forma, dice este informe de la OIT, que es del 2019, además el último que hizo el análisis, indica que la reversión a los sistemas públicos han mejorado varias cosas. La equidad, porque los sistemas, la equidad de género, porque las pensiones privadas individualizadas castigaron aún más a las mujeres. Y la propuesta que están haciendo castiga las pensiones de las mujeres, a pesar que dice que le aumentan 3 años a la edad de jubilación. Resulta ser que cuando buscamos lo que va a recibir profesionalmente, solo puede adquirirlo al momento que llega a los 65 si sigue cotizando. Dice este informe de la OIT, además, que administrar las pensiones de forma pública da garantía. ¿Qué significa? Que el riesgo lo asumimos los que estamos dentro del sistema, mientras que las pensiones privadas, el riesgo lo asume cada persona individualmente. Así que como se pierden los fondos, se lo roban como ocurre en Panamá, entonces usted asume el riesgo de que perdió. Es decir, esta es una reforma malintencionada a los intereses de la población. Debo indicar adicionalmente que estas reformas son inconstitucionales. Es decir, aquí claramente hay artículos de la Constitución que se violan. Estas reformas violan la autonomía de la caja, porque en vez de que la caja sea más autónoma, resulta ser que ahora el Ejecutivo tiene mayor potestad dentro de la institución para remover, para nombrar, en fin, para hacer lo que siempre han hecho. Estas reformas violan derechos humanos. ¿De quién? De hombres y mujeres amparados por el sistema. Esta reforma privatiza los fondos. Esta reforma, ya lo dije, da superpoderes, pareciera el nuevo emperador de la caja. Incurre en falsedad ideológica. ¿Por qué incurre en falsedad ideológica? Que además es un delito penal. Porque aquí se alteran los conceptos. Y es mentira que se requiere grandes estudios para entender las corridas que se hicieron. Nunca la han presentado. Pero Chapman dijo que se la presentó a las calificadoras de riesgo. Chapman dijo que se las presentó las corridas también a las instituciones financieras. Pero a los dueños que estuvieron sentados allí a través de organizaciones, nunca dieron la corrida. Y a la pregunta que usted hizo, la respuesta es que eso es muy técnico, que eso hay que verlo, que hay que ir a los servidores que pueden ser de este tamaño. En fin, estas reformas mienten. Estas reformas estafan a los asegurados. Esta reforma aumenta la edad de jubilación, aumenta la densidad de cuotas. Son 36 cuotas más, 240 a 276. Te obligan a pagar 3 años más. ¿Sí? ¿Para qué? Para que otros hagan negocio, como están acostumbrados, el sector financiero. Para que el sector financiero haga negocio. Como dije, tiene conflicto de interés y estas reformas obviamente deben ser rechazadas. Y deben ser rechazadas porque esto no atiende al interés nacional. Esto no atiende al interés de los asegurados. Esto no atiende al hombre y la mujer que aspiran a jubilarse. Esto atiende al sistema financiero, como dijo Mulino. Y Mulino es un verdadero irresponsable e irrespetuoso por tratar a las personas que vienen aquí de la forma en que lo hizo ayer.
Él tiene que aprender a respetar. Y este pueblo ya sabe votar, pero también sabe mandar. No olviden lo de la mina, ni tampoco lo del año 2022, porque ya demostramos que somos capaces de movilizarnos para hacer valer nuestros derechos fundamentales, que no son criterios, son derechos que están siendo altamente lesionados con esta estafa y este robo que se pretende hacer a la Caja del Seguro Social. He podido hacer una intervención. Quisiera estar en un lugar donde se pueda debatir artículo por artículo para desmontar el mamotreto, pero eso no va a ser posible, presidente. Pero además quiero proponerle algo a la comisión y con esto termino. Nosotros le proponemos a ustedes darles también un seminario para que analicen esto que acabamos de decir, para que analicen la propuesta que hemos hecho, que no son la de Dinomón ni la del Consejo de Gabinete, porque sí hay salida aquí que dignifica la vida de las personas. No la de las finanzas y de los grupos financieros, sino de las personas. Y a eso tiene que apuntar esta asamblea. Ahora sí, quiero entregar unos materiales a la comisión para que no diga Mulino que no hay propuestas y que no son serias. Aquí hay un primer libro que voy a hacer entrega a la presidencia. Se llama El rompecabezas de la Caja. Aquí están los 80 años cuando cumplió la Caja, que estaban robándose la plata y nadie va preso por eso. Es más, indultaron a uno hace poco, indultaron a uno que estaba condenado y lo hizo Mulino. Aquí hay Panameño Ponte Duro y el ABC de la Caja del Seguro Social. Y muestro esto, que fue la primera propuesta de ley que hicimos, a la ley de la muerte en el 2005, pero querían lo que tienen ahora, el problema que tenemos todos. Gracias. Gracias.